Imagina que cae la noche en un imponente castillo medieval. Las antorchas iluminan los pasillos de piedra, el viento silba entre las rendijas de las murallas y un silencio tenso se apodera de los salones. Pero no todos descansan de la misma forma. Mientras los nobles buscan calor en pesadas camas de madera, los sirvientes se acomodan en suelos de paja húmeda y los soldados duermen armados, preparados para un ataque sorpresa. Hoy te llevaré a descubrir cómo era realmente dormir en un castillo medieval. Desde los lujosos aposentos del señor feudal hasta los rincones más oscuros donde descansaban los criados, veremos que la experiencia de dormir en la Edad Media estaba muy lejos del confort moderno, y mucho más cerca del frío, el peligro y hasta de las supersticiones. Quédate hasta el final del video. Cuando el sol se ocultaba, los castillos cambiaban por completo. Durante el día, había movimiento. Herreros trabajando, cocineros encendiendo fogones, caballeros entrenando en los patios. Pero al caer la noche, la oscuridad lo cubría todo. No había electricidad, solo velas y antorchas, cuyo humo impregnaba las paredes de piedra con un olor penetrante. Los pasillos eran fríos, incluso en verano, y el viento se filtraba entre rendijas. La sensación térmica era tan baja que dormir no era solo un momento de descanso, sino una batalla contra el frío. En los pisos superiores, donde dormían los nobles, el ambiente era un poco más cálido gracias a chimeneas de piedra, pero aún así, los cuartos nunca quedaban completamente aislados. El silencio tampoco era absoluto. Se escuchaban ruidos de animales en los establos, perros ladrando, las ratas correteando entre graneros y, a veces, el sonido metálico de un guardia arrastrando su lanza por los pasillos en plena ronda. Dormir en un castillo no era la calma que hoy imaginamos, sino un constante recordatorio de que la vida en la Edad Media siempre estaba rodeada de incomodidad e incertidumbre. Los señores del castillo eran los únicos que podían presumir de tener camas relativamente cómodas. Las camas eran de madera maciza, muchas veces decoradas con tallas y cortinas gruesas. Estas cortinas no eran solo ornamentales, cumplían la función de proteger del frío y de los insectos, además de dar cierta privacidad en un castillo que siempre estaba lleno de gente. Los colchones estaban rellenos de plumas, lana o heno seco, según la riqueza de la familia. Se cubrían con sábanas de lino y mantas de piel de animales, como oso o lobo, que ofrecían calor en noches heladas. Dormir con varias capas de mantas era obligatorio, porque el fuego de la chimenea rara vez bastaba para calentar toda la habitación. Pero había un detalle curioso: los nobles no dormían completamente acostados. Solían descansar semi-incorporados, con la espalda erguida sobre varios cojines. Esto no solo era por comodidad, también creían que dormir completamente horizontal favorecía enfermedades o incluso atraía a la muerte, porque la posición era similar a la de un cadáver en el féretro. En los aposentos también se encontraban cofres y bancos, que servían como mobiliario y, en ocasiones, como cama improvisada para algún sirviente cercano al señor o la dama. Después de todo, la intimidad era un lujo que en los castillos no siempre existía. Mientras los nobles tenían sus camas de plumas, los sirvientes y trabajadores del castillo vivían una realidad muy distinta. Muchos dormían en el suelo, sobre montones de paja o heno, a veces cubiertos con un saco de lana basta. El frío era tan intenso que solían dormir en grupo, compartiendo calor corporal. Algunos tenían la suerte de descansar en dormitorios colectivos, espacios amplios con literas de madera o jergones de heno. Sin embargo, la higiene era mínima, la paja rara vez se cambiaba, lo que atraía pulgas, chinches y ratas. Los malos olores eran inevitables, pues muchas veces estos cuartos estaban cerca de las cocinas o de los establos. Los sirvientes no tenían horarios fijos para dormir. Si el señor del castillo necesitaba algo durante la noche, debían estar disponibles. Por eso, muchos descansaban a ratos, en pequeños periodos de sueño interrumpidos. Dormir era más una necesidad fisiológica que un momento de comodidad. Y sin embargo, para los campesinos que vivían fuera del castillo, la situación era aún peor. Casas de madera con techos de paja, pisos de tierra y ausencia total de protección contra el frío o los animales. En comparación, un sirviente dentro de un castillo podía sentirse hasta privilegiado. Suscríbete, dale like y deja tus comentarios. Un castillo medieval era también una fortaleza militar, y eso significaba que siempre había riesgo de ataque. Los soldados y guardias tenían un modo muy particular de dormir. Descansaban vestidos,
con sus armas al alcance de la mano. No se quitaban las botas ni la armadura ligera, ya que un asalto nocturno podía ocurrir en cualquier momento. Sus dormitorios eran austeros, muchas veces en torres o en salas comunales. Los más afortunados tenían literas de madera, otros dormían en bancos o directamente en el suelo de piedra. Compartir el espacio con decenas de hombres hacía que los ronquidos, el olor a sudor y el ruido de armas fueran parte de la experiencia. Un detalle curioso es que los soldados también dormían en turnos. Nunca todos al mismo tiempo. Había que mantener la vigilancia en murallas y puertas. Así que la noche de un castillo estaba siempre marcada por el relevo constante de guardias, el crujir de la madera en las torres de vigilancia y el tintineo de las cadenas al abrir y cerrar portones. En la Edad Media, la noche no era solo sinónimo de descanso. Era también un tiempo lleno de supersticiones y miedos. La oscuridad estaba asociada con lo desconocido, con la presencia de espíritus, brujas o demonios. Por esa razón, muchas personas dormían con pequeños amuletos cerca de la cama, cruces de madera, reliquias religiosas o incluso hierbas aromáticas que, se creía, alejaban a los malos espíritus. En los castillos más ricos, era común que hubiera sacerdotes o capellanes que rezaran oraciones antes de dormir para bendecir la noche. La gente también creía en el sueño partido. No dormían 8 horas seguidas, como hoy, sino que se acostaban temprano, dormían unas 4 horas, despertaban en medio de la noche para rezar, conversar o incluso tener intimidad, y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Este patrón de sueño segmentado era común y se consideraba natural. Dormir en un castillo medieval era una experiencia marcada por 3 enemigos constantes: el frío, el humo y el ruido. El frío, incluso con mantas y pieles, las temperaturas nocturnas eran brutales, especialmente en invierno. Muchas veces, al despertar, las personas encontraban escarchas sobre sus sábanas. El humo. Como las chimeneas no tenían sistemas de ventilación perfectos, el humo se acumulaba en las habitaciones, provocando tos, irritación en los ojos y dolores de cabeza. El ruido. Los castillos estaban siempre llenos de vida. Perros guardianes ladrando, caballos inquietos, soldados en ronda, y en caso de asedio, catapultas o gritos en la distancia. Era imposible lograr un silencio absoluto. Dormir, en definitiva, no era una experiencia placentera, sino una lucha constante contra el entorno. La gran lección de dormir en los castillos medievales es el contraste entre ricos y pobres. Mientras los señores y damas tenían colchones de plumas y cortinas bordadas, los sirvientes compartían paja infestada de pulgas. Mientras los nobles soñaban bajo techos pintados y tapices coloridos, los soldados se turnaban para dormir a medias con la espada bajo la almohada. El castillo era una mini sociedad donde incluso en el sueño se reflejaban las diferencias de poder y riqueza. Así era dormir en un castillo medieval, un reflejo de la vida misma en la Edad Media. Unos luchaban contra el frío en camas de lujo, otros sobrevivían en la paja infestada, y muchos ni siquiera podían dormir profundamente porque la guerra, el miedo o la superstición siempre rondaban en la oscuridad. Hoy, cuando apagas la luz y te acomodas en una cama limpia y mullida, piensa por un momento en aquellos que, hace siglos, trataban de cerrar los ojos en un castillo gélido, rodeados de ratas, humo y la incertidumbre de si llegarían a ver un nuevo amanecer. Dormir en la Edad Media no era descanso, era resistencia. Deja tus comentarios y suscríbete.